Según el World Population Review, Estados Unidos es el 12º país más endeudado del mundo comparado con su Producto Interno Bruto. Claro, según esta escala, Venezuela es el primero. Pero bueno, volviendo a Estados Unidos. Independientemente si los políticos de ese país se ponen o no de acuerdo con respecto a subir el techo de la deuda y que así el gobierno siga funcionando, aparte de eso, igual tienen un problema completamente serio e importante que va a afectar a las generaciones actuales y futuras. Por eso en este video te voy a dar el contexto de la evolución de la deuda en los Estados Unidos a través de todos los años, porque es muy probable que el ritmo y la aceleración del crecimiento de la deuda sea mucho más alto, cómo esto puede influir en los mercados y además vamos a hablar de Ray Dalio, quien dice que los Estados Unidos estaría en las puertas de una crisis como nunca se ha visto antes. Así que, friend, empezamos ya este interesante video. Bueno, Frank, empecemos por esta gráfica, un poco el panorama mundial o una escala mundial desde el punto de vista de la relación entre la deuda versus el Producto Interno Bruto del país o el tamaño de su economía, por decirlo de alguna manera. Ahí nos damos cuenta que Estados Unidos está en la posición número 12, según esta página que es el World Population Review. Mi país, Venezuela, está de primero. Bueno, obviamente un país con baja productividad y algo nivel de endeudamiento. Japón, lo contrario, un país con alta productividad, miren lo alto, el gran nivel de deuda que tiene versus su Producto Interno Bruto. De hecho, Japón es uno de los países más endeudados del mundo. Por ahí está Grecia, que siempre Grecia está entre este tema igual que Italia, pero sorprende también una economía modelo como Singapur. Es decir, fíjense cómo economías que supuestamente son, insisto, de gran modelo, como son Japón y Singapur, que son renombradas en el país, también poseen un alto nivel de endeudamiento, para que lo comparemos un poco con lo que tiene que ver con Estados Unidos. Que si nos enfocamos en Estados Unidos, y aquí es una página, estoy consultando simplemente Wikipedia, porque tiene una tabla que me parece muy interesante, donde vemos que, por ejemplo, desde el año 89, la deuda de Estados Unidos estaba alrededor de 3 billones en español. Ahora, en el año 2023, estamos alrededor de 31 o prácticamente en enero de 2023, rompimos la barrera que había de 31.4 billones en español. Hay un reloj que si tú quieres consultar, que es el reloj de la deuda, está en tiempo real. En este momento, en teoría, estamos en 31.8 billones en español. Impresionante, impresionante. De hecho, hay relojes que están, por ejemplo, en Manhattan, donde tú puedes ver esto en vivo, allí en la calle, porque sorprende de manera importante. Pero bueno, vamos a un poco al origen de todo este tema del techo de la deuda, que creo que es importante y es relevante saberlo. Primero, para que entiendas contexto, esto se venía haciendo desde épocas de la guerra, desde prácticamente el año 1917, y estas negociaciones del techo de la deuda, si lo ves aquí, estas son muchas de las negociaciones. En este caso, en esta tabla, está desde 1940, pero esto data de 1917. Y fíjense cómo se han dado más de 100 negociaciones prácticamente de la deuda. Es decir, a mí no me preocupan las negociaciones como inversionista, y creo que el mercado lo ha reflejado durante estos días. A mí no me preocupa tanto todo lo que tiene que ver con el techo de la deuda. Yo creo que se va siempre a alcanzar algún acuerdo, una negociación. De hecho, es algo completamente político que yo solamente lo he visto de esta manera en los Estados Unidos. Esto surgió en todo lo que tenía que ver con la crisis en la guerra mundial, estas negociaciones del Congreso para subir techo a la deuda, pero siento que esto también brinda bastante equilibrio desde el punto de vista del poder y también continuidad desde todo punto de vista político, y creo que eso ha sido uno de los factores por los cuales Estados Unidos creo que ha tenido también un factor clave de éxito en ese sentido. Pero bueno, si vemos un poquito más allá, nos damos cuenta entonces que Estados Unidos, creo que desde el punto de vista del techo de la deuda, lo va a negociar sin ningún problema, a pesar de los avisos que haya dado la secretaria del Tesoro Janet Yellen, donde claramente dice que en junio pudieran quedarse sin recursos. ¿Y qué significa quedarse sin recursos? Que necesitas endeudarte más para tener esos recursos. Bueno, que en teoría no tendrías como, el gobierno central no tendría como responder a muchas cosas, como pago de pensión, como pago del sueldo, como pago a la parte militar, como pago a los gastos rutinarios, a los pensionados, es decir, a gastos rutinarios que el gobierno tiene que asumir y que, digamos, de alguna manera necesita claramente deuda para poder cumplir cabalmente, incluso los intereses. Ahora, ¿qué pienso en este momento? Bueno, como te decía, pienso que las negociaciones probablemente se vayan a dar, incluso puede llegar mucho más allá de junio, aunque la Secretaría del Tesoro ha dicho, porque ahorita estamos como en medias
extremas o unas medidas extraordinarias, quiero decir, por parte de la Secretaría del Tesoro, donde entra generalmente a buscar dar ese financiamiento que necesita el gobierno mientras se dan las negociaciones. Dice que la Secretaría del Tesoro le ha dicho al Congreso que hasta junio tienen para negociar toda la ampliación del techo de la deuda y que Estados Unidos se endeude más. Yo creo que eso, digamos, aunque no se dé en junio, probablemente los inversores están pensando que eso se puede extender hasta julio, incluso agosto, y se pueden venir dando cierres del gobierno parciales, como se ha dado en ocasiones anteriores. Y eso creo que es importante. Sin embargo, creo que ahorita hay la intención, incluso el presidente Biden ha parado algunos viajes donde hay la intención, creo, de negociar y llegar a un acuerdo, porque incluso el año que viene va a haber elecciones y pudiera darse el caso en que los republicanos estén esperando que ellos tomen el poder, y es muy importante que el techo de la deuda esté bien negociado. Así que creo que por eso los inversores también están tranquilos. Pero aquí hay algo que me preocupa más allá que el techo de la deuda, y es el tema para mí central de este video, y es porque la deuda es un problema muy importante y muy grave, y una crisis de deuda puede originar un problema mucho más importante en los mercados. A ver, esto es como finanzas personales. Si sale mucho más dinero que el que ingresa, pues claramente vas a tener un problema, vas a tener primero que acudir a deuda para cubrir ese déficit, pero yendo muchísimo más allá, algún momento esto tiene que explotar. En algún momento esto tiene que explotar, y mucho más subiendo las tasas de interés como estás en este momento, porque como dice Ray Dalio, y aquí me quiero ir un poco hacia lo que dice Ray Dalio, Ray Dalio ha descrito, por lo menos él dice que estamos al borde en este momento de un periodo de gran desorden, de gran desequilibrio. Y dice, y te lo voy a leer textualmente para que lo veamos, él dice que hay 5 grandes fuerzas que han impulsado y que impulsan casi todo. Primero, el ciclo del crédito, deuda, mercado económico, todo lo que tiene que ver el ciclo interno de paz, conflicto, que da forma al orden interno, el ciclo de orden, paz, conflicto que da al orden internacional, a ese famoso nuevo orden mundial o al orden mundial, todo lo que tiene que ver con actos de naturaleza, por ejemplo, sequías, inundaciones, pandemias, y todo lo que tiene que ver con inventiva, tecnología humana, productividad. Si vamos un poquito más allá, él dice que la creación de enormes cantidades de deudas compradas por los bancos centrales a través de su impresión de dinero y la compra de deuda, es decir, monetizando la deuda, lo que hace es que el gobierno se financie a sí mismo en gran medida, tanto pidiendo prestado como imprimiendo dinero. ¿Qué es lo que ha pasado generalmente y sobre todo en el COVID? El nivel de deuda de COVID, el crecimiento de la deuda ha sido impresionante. De hecho, ahorita más adelante te quiero formar unos datos. Aquí, claramente, en este cuadro, que es el más famoso, uno de los más famosos que él tiene y que siempre explica en todo lo que tiene que ver con los ciclos, él dice que la línea inclinada hacia arriba representa los avances evolutivos en el crecimiento de las tecnologías, que en este momento puede estarse dando por inteligencia artificial. Y además de eso, digamos que de alguna forma vemos todo lo que tiene que ver con la parte de tanto el short como el long term cycle, y él dice, y aquí abajo lo podemos ver, que las líneas onduladas en el gráfico que se mueven alrededor de la línea de tendencia alcista evolutiva representan los dos ciclos más importantes. La línea ondulada representa el ciclo de la deuda a corto plazo, que en el pasado ha durado aproximadamente 7 años promedio, más o menos, sí, más o menos. Y la más grande representa el ciclo de deuda a largo plazo, que ha durado 75 años más o menos promedio. Y dice, estos cambios financieros y económicos han sido acompañados de cambios políticos dentro de los países y cambios geopolíticos entre países. Pero voy más allá. Dice, los activos y pasivos en deuda aumentaron en cantidades que eran insostenibles en su momento, en el ciclo anterior, o en los ciclos anteriores, lo que requirió grandes reestructuraciones financieras, económicas y nuevos órdenes financieros. Y ahí voy ahora a un artículo de Economist, que aquí es donde entra lo que me preocupa, como si fuera finanzas personales. Este artículo de Economist está basado en un estudio que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo no partidista, pero que hace funciones de gobierno. Y en este sentido dicen que alrededor de Estados Unidos ha promediado alrededor de 3.5% del PIB al año en todo lo que tiene que ver con déficit federal, es decir, que sale mucho más de lo que entra, ¿ok? Esto es muy importante. Ese ha sido el promedio de los últimos 50 años, pero vamos a seguir leyendo. Dice, en un futuro cercano, tal nivel, una vez visto por todo lo que tiene que ver con la parte de este estudio, el despilfarro puede llegar a ser visto como una reliquia en un tiempo más prudente. Es decir, ese 3.5% puede ser visto como una reliquia, como algo que probablemente ya no se vaya a ver en el futuro porque el déficit va a ser mucho mayor. Ojo a este dato, dice, en su última actualización en febrero, la Oficina de Presupuesto, un organismo no partidista,
que es lo que te acabo de explicar, proyectó que el déficit de Estados Unidos promediaría alrededor de un 6.1% durante la próxima década. Voy más allá. Esto es probablemente una subestimación, es decir, esto puede estar por debajo. Dicen que la Oficina Nacional de Presupuestos no incluye recesiones en sus proyecciones, incluso sin la escala de gastos desatada cuando el golpe del COVID. Las recesiones conducen a déficits mucho más altos a medida que caen los ingresos fiscales y aumentan los estabilizadores automáticos como el seguro de desempleo. Es tal cual lo que pasó en el COVID. Pero ahora, un poquito más allá, para que tratemos de aterrizarlo un poquito más. Dice, a tener en cuenta solamente una parte de esta variable, el mayor gasto en política industrial más la continuación de recortes de impuestos en el caso de la era Trump, el déficit puede promediar en la próxima década alrededor del 7%, el déficit de deuda versus el Producto Interno Bruto, y puede alcanzar alrededor de 2030 alrededor del 8%. Año tras año, tal nivel de endeudamiento expansivo conduciría a una deuda nacional mucho mayor, en línea de tendencia con la oficina que te acabo de decir de planeación. La deuda federal se duplicaría aproximadamente casi el 250 del PIB a mediados del siglo. 250, estamos en este momento en 128, puede llegar a 250. Ojo, esto es un artículo de Economist, no es algo que yo saqué de la manga. Y esto es importante, dice, mucho antes de ese momento el reloj de la deuda de Nueva York, que actualmente tiene 14 dígitos, tendría que agregar otro dígito a la medida que supere los 100 billones. No existe umbral férreo más allá de los cuales el déficit o la deuda sea un gran problema. Más bien, puede ser visto como corrosivos, amenazando con causar progresivamente más daño a la economía y esto es importante, cuando las deudas son grandes. Para empezar, las tasas de interés más altas, que es lo que está pasando en este momento con la subida de la tasa de interés, en plena exhibición durante el año pasado, son difíciles de digerir. Es decir, que si se sigue subiendo las tasas de interés, pues obviamente con un alto nivel de endeudamiento puede afectar a prácticamente con muchísima más contundencia y a todo lo que tiene que ver con la parte económica. Incluso esto no está pasando en todos los Estados Unidos, incluso continentes como África también se está viendo una deuda creciente de manera importante, y que con el COVID esto incrementó de manera exponencial. Por eso el tema de Ray Dalio me parece muy importante, y aquí quiero hablar un poquito sobre oportunidades, porque aquí la curva de productividad va a ser la ganadora. Es prácticamente la que más debemos prestarle atención, o qué empresas, digamos, de alguna manera son las que pueden capitalizar o seguir generando muy alta productividad con poco nivel de endeudamiento. En este sentido, pienso que todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica y sobre todo inteligencia artificial va a estar capitalizando de manera importante. Por eso pienso, y esto es una gráfica del año 2023, fíjense cómo claramente las tecnológicas son las que han subido al mercado. Estamos hablando de las tecnológicas, y en este caso estamos hablando de todas las industrias que componen el S&P 500. Miren como ni siquiera el sector de energía, sino el sector de tecnología han sido, y sobre todo aquellas empresas que están obligadas, que están muy vinculadas con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Miren los semiconductores, Nvidia subiendo un 116% este año, AMD 64%, aquí lo podemos ver también en la gráfica. Miren como Nvidia, incluso en este caso, AMD todavía tiene una capacidad de crecer de manera importante. Nvidia ya está muy cerca a llegar a máximos históricos para la fecha de la grabación de este video. Google, Microsoft también han capitalizado y siguen capitalizando de manera importante. Miren cómo en este caso Google todavía tiene margen para crecer, y miren cómo en este momento a la apertura todavía puede crecer un poco más. Microsoft ha crecido a un ritmo mucho más acelerado. Todas estas empresas que ya les he venido diciendo desde el principio de año que venían y que iban a tener un gran 2023, y lo voy a buscar por ahí en el video, o en un video se lo voy a poner en mi cuenta de Instagram para que ustedes vean cómo este tipo de empresas, pienso que dado el entorno en el que está ahorita, tienen todavía muchísimo que ganar desde todo punto de vista. Así que, ¿qué pienso? Y para concluir, las negociaciones del techo de la deuda a mí no me preocupan tanto como pienso que no le han preocupado al inversionista, que claramente lo está manifestando. Y si vemos aquí, por ejemplo, el mini, el S&P 500 cada vez está haciendo máximos más altos. Y sí, estuvo un parón hace 15 días donde el mercado simplemente no se movía esperando esta negociación, pero digamos que de alguna manera ya está el rumor de que eso se puede dar. Y ojo con esto que voy a decir, como siempre, cuando se dé la noticia de que se llegó a una negociación para subir nuevamente el techo de la deuda, es muy probable que los mercados puedan bajar. Acuérdense que es un clásico donde una frase muy famosa que dice: compren el rumor y venden la noticia. Eso se puede dar. En este momento estamos en plenos rumores, el mercado está subiendo.
Sin embargo, cuando se cierre puede bajar. Pero si tú piensas a mediano o largo plazo, estas empresas que te comenté anteriormente pueden ser pueden seguir siendo un gran aliado desde todo punto de vista, por lo que te decía, alta productividad con bajo nivel de endeudamiento, y casi eso no le debería afectar de una manera directa como si puede pasar en otro tipo de industria. Así que esto es importante. Insisto, no me preocupa tanto la negociación del techo de la deuda, me preocupa más el crecimiento de la deuda, como si fuera, insisto, el gobierno fuera las finanzas personales de una familia. Si sigue creciendo y sigue creciendo el déficit que se da entre lo que tiene que ver con los ingresos versus los gastos del país, lo que tiene que ver con la deuda versus el Producto Interno Bruto del país, pues el ritmo si sigue siendo mucho más acelerado que anteriormente, que incluso la pandemia exponenció de manera importante, eso sí me preocupa porque las crisis de deuda son muy dolorosas. En el año 2008 vivimos algo muy parecido y ya ustedes saben cómo eso impactó al mundo tanto que todavía pienso que no nos hemos recuperado. Pienso que han habido muchísimos subsidios desde todo punto de vista económico para que la economía avance, pero a medida que cada vez más la Reserva Federal se queda sin tantos espacios para poder tomar ajustes o tomar medidas, creo que eso también, digamos que de alguna manera va a influir en los mercados. Pero eso sí, si tú tienes un portafolio sólido, un portafolio bien construido, esto debería beneficiarte, porque eso significaría que si entramos en una recesión, y no solamente una recesión, sino una crisis del mercado, eso es muy importante, una crisis del mercado, pues se van a dar muchísimas más oportunidades de inversión, porque bueno, es como si estuvieras entrando en una tienda que está en oferta, sobre todo si tienes la capacidad y la formación de identificar esas oportunidades. Pero bueno, para eso también está este canal, para ofrecerte mi visión y para que así puedas contrastarlo con la tuya y así puedas tomar una decisión de inversión mucho más consciente. Así que, friend, eso es un poco todo lo que tiene que ver con mi opinión y mis comentarios, tratando de decir de manera muy sencilla, con lo más importante que debes entender con todo lo que tiene que ver con este tema del techo de la deuda. No sé si para la publicación de este video ya se haya negociado o no. Para mí lo más importante que te quiero decir es que el ritmo de aceleración de la deuda de los Estados Unidos me preocupa, y una crisis de deuda puede ser muy dolorosa y muy duradera. Te mando un abrazo, friend, y nos vemos entonces en un próximo video, y leo aquí abajo cuáles son todos tus comentarios. Bye, friend. Chao.